Hola mi gente del ISTEDCO, hoy vamos a estar practicando la lógica de programación y vamos a resolver un ejercicio que va a poner a prueba tu manera de resolver problemas. Vamos a ver de qué se trata. Dice, generar un vector de 10 números con valores aleatorios entre el 1 y el 20 no repetidos. Lo que vamos a hacer primero es analizar el enunciado, ¿sí? Vamos a extraer una información importante porque en ella nos dice qué es lo que debemos utilizar para poderlo resolver. Podemos identificar vector de 10 números. Claro, los vectores tienen un valor fijo, entonces lo vamos a resaltar. Valores aleatorios entre el 1 y el 20 nos están diciendo cómo debe de ir llenado este vector, ¿cierto? Con números aleatorios. Y no repetidos, pues también es información importante porque nos están hablando de restricciones y si incumplimos este punto, pues no va a ser válido el ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues lo vamos a empezar resolviendo de la misma manera que haríamos un rompecabezas. Partimos de una imagen de referencia, ¿sí? Que nos dice cómo va a quedar la figura final y sin esa imagen de referencia, créanme que va a ser completamente difícil resolverlo y dependiendo si tenemos miles de fichas, pues uy, ¿cómo lo hacemos, no? Así que es lo mismo, vamos a generar aquí una imagen de referencia que nos diga cómo es la salida, qué es lo que estamos esperando del programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos están hablando de 10 posiciones, 10 números, entonces tendríamos un vector, esto es un vector, tenemos posiciones reservadas para cada uno de ellos y como son números aleatorios entre el 1 y el 20, esto se va a ver de la siguiente manera. Tenemos números aquí guardados hasta que logremos tener el vector completamente lleno hasta 10. Pero como lo vamos a analizar de una manera más manual o visual, no lo vamos a resolver por 10 posiciones, lo vamos a resolver por 3 posiciones. ¿Por qué? Porque si funciona para 3, va a funcionar para 10. Así que esto es a lo que queremos llegar. ¿Sí? Inicialmente, pues en nuestro vector va a estar vacío, ¿no? Porque pues empieza vacío, claramente. Ahí está, vacío. Y a medida que vayamos generando números aleatorios, pues vamos a ir llenando el vector, siempre y cuando respetemos la regla de que no estén repetidos. Entonces, este sería el primer paso de lo que tenemos que hacer, crear un vector de tamaño fijo, ¿sí? Sabemos que sabemos de un vector, que un vector tiene posiciones, entonces la primera posición es la 0, la segunda posición es la 1, la tercera posición es la 2, perdón. Y esto nos complementa un tamaño de 3 posiciones. Para un tamaño de 10 sería el 0 al 9. Y esto es lo que debemos tener claro de los vectores. Listo, entonces, crear un vector de tamaño fijo. Ahora necesitamos el número aleatorio con el cual vamos a trabajar. Para eso tenemos entonces una variable por aquí que se llama aleatorio que va a guardar el 5. Digamos que esta ocasión va a generar el 5. Entonces ya identificamos una variable que ese sería el paso número 2. Generar número aleatorio. ¿Cómo nosotros podríamos comenzar a guardar la información teniendo en cuenta de que no estén repetidos? Aquí de manera visual yo veo que está vacío, que el 5 no existe, por lo tanto lo voy a guardar en la primera posición. Hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde voy a empezar a guardar los datos? Pues desde la posición 0 en adelante. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, ¿5 existe en la posición 0? No, entonces lo guardo. Y genero un nuevo número aleatorio al cual le vamos a llamar el aleatorio número 2. Y volvemos a empezar generando otro número aleatorio, que en este caso es el 10. Estoy trabajando con mi imagen de referencia. Y vuelvo a empezar. 10 está en la posición 0, no. 10 está en la posición 1, no. 10 está en la posición 2, no. Entonces tampoco voy a empezar a comparar las casillas que están vacías. Me quedo acá. Como no está, entonces lo voy a guardar. Y por último vamos a generar un tercer valor que se va a llamar aleatorio 3. Y en este último aleatorio 3 se va a generar el número 4. Y volvemos a empezar. 4 existe en la posición 0, no. 4 existe en la posición 1, no. 4 existe en la posición 2, no. Entonces lo puedo guardar. ¿Sí? Este sería el escenario feliz. Pero como se dieron cuenta, nosotros estuvimos recorriendo todo el tiempo el vector para poder comparar el número aleatorio. Y si se fijan, ¿cuántos números creamos? 3. 3, ¿cierto? Entonces esto lo podemos determinar como un ciclo. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo la misma cosa hasta completar el vector. Hasta completar es otra palabra clave que tendríamos en nuestras palabras, así que como tercer paso lo que hicimos fue recorrer el vector, ¿sí? Pero cuando estábamos recorriendo el vector, no lo estábamos recorriendo en casillas vacías, sino hasta pues el número que empieza en 0, luego se incrementa un 1 y recorremos hasta el 1, luego incrementamos a la segunda posición y recorremos hasta el 2 y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta el 10. ¿Sí? Entonces tendría que ser que tengamos un contador por acá, pues lo que acabamos de identificar, un contador que empiece, o le vamos a llamar posición porque esto va a representar la posición y va a empezar en 0. Entonces, en la posición 0 vamos a guardar el 5, ¿sí? Luego le vamos a sumar a la posición un 1
Entonces él ya va a hacer un recorrido de la posición 0 y la posición 1, ¿cierto? Con el número 10. Luego de haber terminado esta comparación, lo que vamos a hacer es incrementar la posición siempre en 1 para que vaya aumentando. Entonces, pos más 1 para que se entienda qué es posición en este caso. Miren aquí, atención otra vez. Vamos a empezar en la 0. ¿Listo? El aleatorio 5 y vamos a volver a esto que está vacío. 5 existe en la posición 0, no, entonces lo puedo guardar. Y aumento la posición en 1, es decir, está en 0, ¿cuánto es 0 más 1? 1, entonces esto va a cambiar a 1 y vuelvo a generar el número aleatorio. Entonces aquí yo ya estoy notando que el orden de pronto no es el más adecuado. Puedo observar que la posición, como el código siempre se lee de arriba hacia abajo, lo voy a inicializar en 0, por ejemplo, y aquí ya es donde se reescribe, ¿no? Entonces, 5 está vacío en la primera vez, otra vez. 5 existe en la posición 0, no, entonces lo guardo. Y aumento la posición, paso de la 0 a la 1, o sea que quiere decir que la posición va a ser 1. Y vamos a evaluar hasta la 1, vamos a hacer el recorrido. Luego el aleatorio va a ser el 10. ¿Existe en la posición 0? No. ¿Ya estamos en la posición 1? No. Entonces volvemos a preguntar, ¿existe en la posición 1? No, entonces lo guardamos. Y aumentamos la posición que sería la 2. Y volvemos a preguntar. Generamos el número 4 y decimos otra vez desde el principio, ¿existe en la posición 0? No. ¿Existe en la posición 1? No. ¿Ya llegamos a la posición 2? No. ¿Es la posición 2? Sí. ¿Existe? No. Lo guardamos y volvemos a aumentar la posición, o sea que este sería el 3. Y digamos que se genera un nuevo número aleatorio, número 4. Pero lo que va a pasar es que él va a preguntar que si existe la posición 4, perdón, la posición 3 y como no existe, va a terminar el ciclo. Entonces ahí ya identificamos eso. ¿Cómo es que estábamos llenando el vector? Pues aquí es escribiendo todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que en la posición 0 estábamos comparando cada una de ellas con el número aleatorio, ¿sí? Y que si el número existía en el vector, lo guardamos. Si el aleatorio existe, entonces lo guardamos. Pero ¿qué pasa cuando no existe? Es decir, si el aleatorio no existe, lo guardamos. Pero ¿qué pasa cuando el aleatorio existe? Eso es lo que vamos a ver. Digamos que esta tercera vez vuelve a ser 10. Está vacío. Entonces él empieza, ¿existe en la posición 0? No. ¿Existe en la posición 1? Sí existe. Ah, bueno, no, generemos otro valor aleatorio. Digamos que volvió a generar el 10, entonces vuelve y se queda ahí otra vez en el ciclo hasta que ya no haya el número repetido y podamos avanzar a guardarlo en la siguiente disponible. Entonces sería el paso número 5. Si el aleatorio existe, entonces generamos uno nuevo, ¿sí? De esta manera ya estaríamos teniendo aquí, digamos, de alguna forma un pseudocódigo. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir esto? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que terminemos de llenar el vector. Entonces escribimos repetir instrucción, repetir proceso hasta llenar vector. Aquí sería una forma de poderlo analizar y poder ir al código para ver si funciona, que esa es la parte de comprobación que sigue a continuación. Muy bien, entonces yo voy a utilizar Java para resolver esto. Ustedes utilicen el lenguaje de programación que conozcan, hasta PCIN, que es en pseudocódigo, todo es bienvenido y absolutamente válido. Aquí queremos ya comprobar este algoritmo, este pseudocódigo de alguna manera que acabamos de analizar. Hay otras formas, no es la única, hay, por ejemplo, en otras estructuras de datos para utilizar en este ejercicio que impide guardar datos repetidos, que salen 3 líneas, pero como queremos practicar la lógica de programación, vamos a utilizar ciclos y de esta manera larga, ya luego pensaremos en optimización, eficiencia y demás. Entonces, dice que para empezar en la primera instrucción tenemos que crear un vector de tamaño fijo, para eso vamos a utilizar la utilidad, valga la redundancia, de Java, que es arrays. Y para eso, pues bueno, vamos a crear entonces nuestro vector, que es un vector de enteros. Tenemos que definir el tipo de dato, que se va a llamar vector, y que es un nuevo entero, números enteros del 0 al 3, ¿sí? Del 0 al 2. En este caso, pues 3 posiciones, no olviden el punto y coma, Java es muy llorón en este caso. Otros lenguajes como Python y JavaScript son más flexibles. Luego tenemos que generar un número aleatorio. Bueno, ¿cómo generamos un número aleatorio? Pues esto ya son cosas que, pues si no sabemos, podríamos investigar perfectamente. No es una camisa de fuerza no utilizar el Internet, obvio sí. Lo que no es preguntar la solución a inteligencia artificial, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Sé que en Java, por ejemplo, tenemos un método, una función que se llama mat.random. Vamos a ver cómo funciona. Si yo le hago un console log por aquí, me muestran 0.99,
0077. Entonces podríamos utilizar la otra utilidad que es mat.floor, que es como para redondear la cifra. Floor, aquí cerramos paréntesis. Vamos a ver cómo se comporta. 0, 0, 0, 0. Entonces, no sé, si yo pongo que sean enteros aquí, creo que me va a quitar el 0. Exacto, ya no es 0, sino 0.0, sino 0 al menos. 0, 0. No sé, entonces aquí random, vamos a ver, multiplicaciones por 0 deberían dar 0. Vamos a ver qué pasa aquí. 10, ok, 12, 18, 7, listo. Tenemos números aleatorios del 0 al 20, del 1 al 20. Bueno, entonces lo que vamos a hacer esto es generar una variable que se llama aleatorio y que va a guardar ese número aleatorio que se va generando. Listo. Paso número 2, check it. Vamos a ir a recorrer el vector. ¿Cómo recorremos un vector? Pues con el famoso ciclo for. Tendríamos i igual, o bueno, en este caso es int, y la famosa i es el contador. La i es la posición. Empieza entonces en posición 0, voy a hacer aquí espacio. Empieza entonces en la posición 0, y luego hasta dónde le vamos a decir, pues estábamos hablando que esto iba a incrementar según la posición, entonces tenemos que crear la variable aquí posición igual a 0 inicialmente. Entonces vamos a ir desde i 0 hasta i menor igual a pos. Y que vamos a estar incrementando el contador, porque la primera vez va a valer una cosa, la segunda va a valer otra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Posición, ¿cierto? Tenemos que la posición es 0 inicialmente, y si el resto de casillas están vacías, vamos a estar nada más evaluando la posición 0. Cuando generemos un nuevo número aleatorio, entonces esto va a aumentar a 1. Entonces va a ser de 0 hasta 1, vamos a hacer el recorrido, luego va a cambiar a 2. Entonces vamos a estar haciendo de 0 a 2 el recorrido. ¿Dónde vamos a estar incrementando el contador? Pues yo lo puse por aquí abajito, posición igual a posición más 1, entonces pos más igual 1, que es la mismo, hace lo mismo, es exactamente igual. Pero entonces hasta aquí vamos bien, pero cuando se va a repetir esto de aumentar la posición, ¿cierto? Porque es como que hasta que tengamos los tres valores. Entonces, como es otro ciclo, vemos que aquí al final dice que hay que repetir el proceso. Entonces vamos a usar un while. Ese while va a ser que mientras posición, o bueno, si posición sea menor a vector.len. Porque ese es el que guarda tamaño, ¿cierto? Son 3. ¿Y por qué menor? Porque solo tenemos 0, 1 y 2. Y el tamaño es 3. 3 no existe en la posición del vector. Entonces esto lo vamos a pasar aquí adentro. Entonces va a preguntar, 0 es menor que 3, sí. 0, luego va a pasar a 1, 1 es menor que 3, sí. Luego va a pasar a 2, 2 es menor que 3, sí. Luego va a pasar a 3, mire que aquí no tenemos posición 3. 3 es menor que 3, no. Entonces se sale y ahí ya podríamos nosotros ver que guardó el vector. Entonces ya nos falta aquí hacer, ya hicimos este repetir proceso hasta llenar el vector, porque lo vamos a hacer hasta el 3, y nos falta hacer esto, comparaciones, donde si el número existe o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Pues aquí por cada posición vamos a comparar. Entonces, si el aleatorio es igual a lo que tiene el vector en esa posición y, en este caso, 0. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que si existe, vamos a generar un nuevo número aleatorio. Entonces, diríamos que esto lo podríamos hacer aquí adentro. Pero, ¿qué pasa? Bueno, esto aquí lo cerramos. Y como esto no lo identifica, entonces, bueno, lo que podemos hacer es que generemos este aleatorio dentro del while, ¿sí? Y si existe, lo podemos aquí romper, break. Porque ya, o sea, si existe al menos encontramos una coincidencia, pues ¿para qué vamos a gastar energía revisando el resto? Pero entonces está sumando la posición. Tenemos que controlar cuando queremos que se aumente la posición. Porque entonces llegaríamos a 3 y aunque se repitieron los valores, pues ya no, ya se rompería, ya se saldría del ciclo, aún sin guardar números, no lo estamos guardando en ningún lado, no estamos haciendo este de, si el aleatorio no existe, entonces lo guardamos. ¿Cómo lo podríamos guardar? Podríamos hacer primero el recorrido entero, completo, nos aseguramos de que no exista. Entonces podríamos generar aquí una bandera que sea un booleano, por ejemplo, dentro del while, un booleano, que inicialmente diga que existe, no existe. Los números todavía no existen, vamos a ver si funciona dentro del ciclo. Y dejamos así. Cuando cambiamos esta bandera, puede ser que cuando existe, pues digamos que existe. Le cambiamos el número, el valor a true. ¿Para qué? Para que cuando termine de hacer el recorrido, ya podamos controlar cuándo
vamos a aumentar la posición. Entonces, si existe es falso, el signo de admiración es porque es lo contrario, o sea, perdón, existe aquí. Porque si lo dejamos así, estaríamos evaluando cuándo es verdadero. Pero si lo negamos, estaríamos evaluando cuándo es falso. Y necesitamos es guardarlo cuando esté falso y aumentar la posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el vector, ¿en qué posición? En la posición, ¿sí? Pos, vamos a guardar el aleatorio. Va a ser igual aleatorio. Aumentamos la posición y pues siempre que estemos aumentando la posición volvemos a revisar que no tenga el valor. No sé, pues, ¿cómo podemos comprobar esto todavía sin correr? Pues muy sencillo. Vamos a hacer suposiciones, ¿listo? Entonces tenemos número 5, 10 y 4. Entonces esto va a ser inicialmente el 5. Vamos a generar el número 5. Entonces, como el vector es 0, aquí posición es 0, entonces empieza. 0 es menor que 3, sí, entra. Bueno, ok, no existe nada todavía. Aleatorio, ahorita es 5, muy bien. Y empieza 0, desde igual 0 ¿hasta qué? Hasta 0. Vamos a aumentar el contador, la i en 1 en 1. Y preguntamos, aleatorio, que es 5, existe en el vector en la posición i, o sea, este es el vector, este de aquí arriba, que se me puso aquí abajo otro, ese es el vector. Entonces, 5 existe en el vector en la posición 0, o sea, 5 inicialmente está vacío, ¿no? Entonces, como no existe, se rompe, bueno, entonces como no existe, vuelve y aumenta, entonces este 0 ya se convierte en un 1 y pregunta, 0, la i, perdón, 1, ¿es menor o igual a 0? No, entonces se rompe el ciclo for y se va por acá. Como dijimos inicialmente que existe es falso, entonces va a entrar aquí, falso, y va a guardar en la posición 0 del vector el 5, ¿sí? Ahora supongamos, bueno, entonces la posición aumentó en 1, o sea que esta posición va a cambiar a 1. 1 es menor a 3, sí, volvemos a empezar, existe es falso y generamos un nuevo aleatorio, vamos a suponer que es el 5 para ver qué pasa cuando se repite. Entonces, este vuelve a empezar en 0, pero en esta ocasión ya va hasta el 1. 0 es menor o igual a 1, sí, entonces va y pregunta. El aleatorio, o sea, el 5, ¿es igual al vector en la posición 0? Sí, es igual. Ah, ok, entonces sí existe. Rompo el ciclo, porque ¿para qué? ¿Cierto? Voy a seguir avanzando. Y esto es verdadero, no entra, estamos hablando solo la falsa, no entra. Volvemos a decir que es falso, cambiamos la bandera, aquí está en true, la cambiamos a false y cambiamos esto a otro número. Entonces vemos que tal vez sí está funcionando, 10. Entonces, en esta ocasión, volvemos a empezar en 0 y si se fijan, no estamos aumentando el contador, ya tenemos es que seguir trabajando de 0 a 1, ¿sí ven? Entonces, aleatorio es igual a lo que hay en la posición 0 en el vector, de ¿qué número es? Generamos el número 10. No, no es igual. Ah, ok, entonces vuelvo y esto aumenta en 1 porque estamos diciendo que esto, como está aumentando en 1, entonces ya pasamos del 0 al 1. Y volvemos a preguntar, aleatorio, o sea, 10 es igual a lo que hay en el vector en la posición 1. En la posición 1, no. Ah, bueno, entonces me salgo, ¿cierto? Porque ya, perdón, porque bueno, se aumenta el contador, entonces esto va a ser 2, pero igual va a preguntar, ¿2 es menor o igual a 1? No, pues ya se sale porque pues no es igual. Entonces termina el ciclo y entra aquí en falso porque esto se quedó en falso y ahí sí vamos a guardar el 10. Luego aumentamos una posición y eso se convierte en 2 y todavía pues sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer. Parece que funciona, entonces vamos a comprobarlo. Si cambio todos estos valores, aquí empiezan siempre en 0, este sería siempre comparando posiciones y listo. Este parece no ser un algoritmo muy eficiente porque vemos que, por ejemplo, este for depende también del tamaño del vector. Hay formas de analizarlo, pero bueno, la idea es practicar. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona esto. Si todo va bien, se generó el valor. Vamos a ponerlo a prueba con 10 valores. ¿Cómo sería? Simplemente movemos esto a 10 y vuelve a empezar. Y listo. Para un valor de 10, entonces, miren ya, 1, 4, 15, 11, 18, 17, 19, 9, 12, 2. Nos funcionó. De alguna manera, pues vimos entonces cómo pasamos del análisis a la ejecución, ¿sí? De pronto hay detallitos, aquí no especificamos el while, por ejemplo, hay la redundancia, el while, pero es que decimos que repetir proceso hasta llenar vector. Pero si hablamos de que la posición, y como esto tiene que ir incrementando, o sea, no puede parar, pues asumimos que había que usar while. Bueno, espero realmente esto haya sido de mucha ayuda para practicar. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esta forma regularmente. Déjeme saber si te gusta esta forma de hacerlo, si es muy complicado o qué otro ejercicio podríamos realizar. Y lo practicamos todos juntos aquí. Encuentra otras formas también de hacerlo, no es el único. Esta simplemente es una propuesta para empezar de alguna manera. Bueno, y no siendo más por este video, eso es todo. No olvides darle like y suscribirte. Y por cierto, vas a encontrar la solución en los links que te dejo aquí abajo en la descripción, tanto del repositorio como en el canal de Telegram, que si te quieres unir, ahí también proponemos ejercicios y pues los estoy resolviendo aquí regularmente. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.